Donostiako Zero Pobrezia plataformako helburu nagusiak honakoak dira. Pobrezia eragiten duten arrazoien inguruko sentsibilizazioa eta ondoriozko pobreziaren kontrako borroka. Hiritarren mobilizazioa sustatzea. Antes que nada, somos ciudadanos del mundo. La única manera de entender la solidaridad es no excluir a nadie. No excluir a nadie ni por proximidad geográfica ni por ninguna otra relación de ningún tipo. Un país que de alguna manera tiene unos problemas económicos estructurales, tiene una alta pobreza, una alta desigualdad, no lo es al margen de la situación económica global. Hay unas responsabilidades de otros países. Delitua harresiak eraikitzea eta gero ezikusia egitea da. Milaka pertsonak beren herrialdetatik ihes egitea gure errealitatearekin, iparraldearekin eta gure sistema kapitalista eta patriarkalekin zerikusirik izango ez balu bezala. Las ONGs de desarrollo vascas que trabajamos en cooperación internacional invitamos al próximo Lehendakari a hacer una apuesta clara por la cooperación y la solidaridad. Huyen de las mismas cosas que nosotras hubiésemos huido, ¿no? O sea, tú y yo nos hubiésemos marchado, ¿no? Si nos quitan las casas, si nos bombardean, si violan a nuestra familia. Entonces, bueno, yo creo que dar protección a estas personas es muy importante.
Lo que pretendemos es generar una reflexión sobre cómo nuestra forma de vida cotidiana, el consumo que hacemos cada día de diferentes objetos, de nuestras prendas de vestir, de nuestros alimentos, del vehículo, cómo todo ello está directamente relacionado con personas que viven en países muy lejanos.